Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Mis Cuentas Claras. Soy Camilo Blanco y hoy vamos a hablar del tema de riesgos de mercado de valores, así que comencemos. Entonces, como les decía, digamos que existe una relación directa entre el riesgo y el potencial de rendimiento. Es decir, mayor que yo tengo, mayor riesgo, puedo tener mayor rendimiento. Y esas, digamos que esas dos variables siempre están asociadas con variables externas como volatilidades en los mercados, riesgos de liquidez, riesgos de mercado y condiciones propias de cada uno de los activos. Asimismo, dentro de lo que están viendo en la parte de abajo, el tema de la diversificación y la protección siempre va a ser fundamental para uno poder hacer una cobertura y hacer una disminución de esa exposición de riesgo en los portafolios pues, al momento de invertir. Siguiente. Entonces, vamos a ver algunos tipos de riesgos de mercados que hay en el mercado de valores. Existen unos riesgos, digamos, iniciales del mercado que son asociados a la volatilidad de precios, en los cuales básicamente esa volatilidad mide como esa variabilidad que tienen los precios. Pues en el momento que los activos varían mucho a poco, de un momento a otro, a eso llamamos volatilidad. Entonces, en la medida que un activo tenga mayor variación, tiene mayor volatilidad. Claramente eso, digamos que tiene una relación directa y quiere decir que puedo tener más riesgo porque en algún momento dado, pues esa variación puede estar en contra de mi posición. Es decir, yo estoy comprando y si esa variabilidad va hacia abajo, pues digamos que puede generar una afectación en mi valoración del portafolio. Por otro lado, existe un riesgo, no, por otro lado existe un riesgo sistémico. El riesgo sistémico habla un poco de ese riesgo que va asociado, digamos, a todo el mercado. Entonces, en algunas ocasiones existe algún evento coyuntural que hace que todo el mercado tenga una misma tendencia, entonces materializa un riesgo sistémico en la medida que todo el mercado puede estar cayendo, por ejemplo. Y el riesgo de liquidez, que es lo último que tenemos en esta diapositiva, es ese riesgo que me mide como esa capacidad de yo poder vender rápido un activo. Pues recordemos que los activos se miden por oferta y demanda en el mercado, entonces en algún momento ese riesgo de liquidez puede generarse en el momento que yo quiera vender y no exista oferta en el mercado, aquí yo lo puedo vender, o demanda en caso, en cualquiera de los casos. Siguiente. Entonces, por otro lado, también tenemos riesgos crediticios. A final de cuentas, recuerden que cuando uno hace operaciones de compra y venta de activos, pues uno le está comprando, le está vendiendo un activo a alguien y existen unos tiempos en los cuales esa otra persona me entregue el activo o me entregue la plata, en caso que esté vendiendo. Entonces, ese riesgo, digamos que hace referencia a que esa otra persona, que en riesgo lo llamamos contraparte, no cumpla con sus obligaciones financieras. Es decir, si yo estoy comprando y la persona no me entrega el activo y yo sí le entregué la plata, pues ahí tengo un riesgo crediticio también llamado contraparte. Existen riesgos de tipos de interés. Entonces, por ejemplo, cuando el Banco de la República hace movimientos de tasas de interés o bancos centrales a nivel mundial hacen movimientos de tasas de interés, esto tiene una relación directa con los mercados y claramente dependiendo de las posiciones y de los tipos de activos que yo tenga en el portafolio, pues puede generar algún tipo de riesgo. Entonces, por eso es que es importante que siempre estemos informados de las noticias, de los movimientos de las tasas del banco de interés, de los pronunciamientos que tienen los directores y codirectores para uno poder estarse anticipando ese tipo de riesgos y poder tomar decisiones de manera oportuna y adecuada. Finalmente tenemos acá el riesgo de divisa, que pues en algunos casos yo puedo comprar activos que estén en otros países, como funciona tal cual, por ejemplo, el mercado global colombiano, que tiene alguna exposición, digamos, de activos de afuera, cómo funciona yo ir a comprar acciones en Estados Unidos estando acá desde Colombia. Entonces, ese riesgo de divisa se materializa en la medida que, aparte del movimiento que tenga el precio del activo, también voy a tener un movimiento en la tasa de cambio que puede afectarlo, porque pues, si ustedes, por ejemplo, tienen un activo que compraron a dólar a 4.000 pesos, por poner un ejemplo, y el dólar se cae a 3.800, a 3.500, pues van a tener una desvalorización por riesgo de divisa. Eso siempre es importante tenerlo en cuenta en estos casos, porque muchas veces lo que nos pasa es que podemos estar viendo solo riesgos de mercado propios del movimiento del precio de los activos
y no riesgos de divisa que están asociados hacia el tipo de la tasa de cambio. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos también otra clase de riesgos que se presentan y digamos que son riesgos que a veces uno como que normalmente uno tiene principalmente riesgos de precios de activos, pero por ejemplo en los mercados también se pueden presentar riesgos operativos, legales, de fraude, tecnológicos, por ejemplo. Yo estoy haciendo una operación y se me va la luz y no puedo entrar, una intención, una postura, no lo puedo entrar, no lo puedo retirar del mercado, entonces puede que mi operación se calce cuando yo no quería ejecutar esa operación, pero fue por un tema tecnológico que se me apagó, se me fue la luz, por poner un ejemplo. Entonces, este tipo de riesgos también, digamos que en cierto momento puede generar una pérdida. Son riesgos que son más complejos digamos, de cuantificar y son un poco más complejos de identificar en la medida, pues, que, digamos que son eventos asociados que uno a veces, pues, desconoce en qué momento se van a dar. Digamos que en términos estadísticos, uno puede medir de una mejor forma cuando se va a dar una variación de precio que esté en mi contra. En la siguiente parte, vamos a ver, en la siguiente diapositiva, vamos a ver qué debería hacer uno. Entonces, lo primero, digamos que cuando uno hace gestión de riesgos, tiene diferentes etapas. Primero es identificar el riesgo. Ustedes tienen un portafolio de inversiones y entonces a medida que tienen un portafolio de inversiones, identifican a qué tipo de riesgos está expuesto. Por ejemplo, si tiene un portafolio en dólares, claramente va a estar expuesto a un riesgo de divisa. Si no lo tiene, pues no. Si tengo un portafolio que tengo, por ejemplo, acciones de Ecopetrol, voy a estar expuesto a riesgo que se pueda presentar por movimientos del precio del petróleo. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta dependiendo de cómo tenga el portafolio, cuáles son las exposiciones que tenga, y entonces de esa medida, cuando yo tengo identificado ese riesgo, después puedo medirlo. La medición de riesgo se hace con algunas métricas estadísticas y básicamente lo que miden es cuál es esa pérdida potencial que yo pueda tener. Existen métricas muy sencillas como una desviación estándar, por poner un ejemplo de los precios, en la que me permite medir, venga, estadísticamente hasta qué momentos, digamos, se puede desviar el precio o no. Por otro lado, también tenemos algunas medidas que están viendo acá, como lo son los análisis de sensibilidad, pero entonces antes de ir a esto, también esto forma parte de la gestión que uno tiene pues, en el momento de la revisión de los riesgos. La primera parte es la diversificación de cartera. En la medida que uno tenga más diversificación de cartera, el riesgo disminuye, por principio. ¿Por qué? Porque no van a tener, como dicen coloquialmente, todos los huevos en la misma canasta, sino van a estar en diferentes canastas, ¿sí? Como para poner un ejemplo coloquial. Y lo que va a permitir eso es que ese riesgo se disminuye en la medida que si se presenta una desvalorización importante en un activo, pues igual yo tengo otros activos en el portafolio. También existen algunas medidas, digamos, algunos mecanismos, más bien como el hedging, que es como la cobertura que se da a través de otros instrumentos. Entonces yo puedo hacer una cobertura, por ejemplo, en instrumentos financieros derivados, que permite disminuir ese riesgo. Por ejemplo, yo estoy comprado en un activo, puedo irme corto en un derivado y yo disminuyo ese riesgo. Lo puedo disminuir total o parcialmente. Y también existen unos análisis de sensibilidades, porque pues a pesar de que exista diversificación de cartera y digamos que es un aspecto súper importante en la gestión de riesgos, los activos pueden que las sensibilidades, por ejemplo, hagan que en el momento que se materializa un riesgo sistémico, pues todos mis activos caigan. Entonces, ese análisis de sensibilidad es importante para saber, mira, de pronto es importante tener X o Y unidades de activos de otros sectores que permitan blindar mi portafolio hacia posibles riesgos. Entonces, eso se hace. ¿Cómo se hace? Básicamente se puede hacer con medidas estadísticas también, correlaciones, calcular algún alfa, beta, digamos que existen varias medidas estadísticas que uno puede establecer acá. En la siguiente parte tenemos riesgos de liquidez. Entonces, cuando uno tiene riesgo de liquidez, digamos que en esta parte tiene riesgo de que yo no pueda vender mis activos. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen una acción que, digamos, cada acción cuesta 10.000 pesos y no lo pueden vender rápido en el mercado, porque pues no hay suficientes personas que las quieran comprar o no hay nadie dispuesto que la quiera comprar a ese precio, entonces a mí yo voy a tener una afectación porque voy a tener que disminuir ese precio para incentivar al mercado que me lo compre. Entonces, volviendo al ejemplo, si el activo no lo puedo vender en 10.000 pesos, en algún momento me va a tocar venderlo en 9.000, 8.000, 7.000 pesos.
y esa es la pérdida potencial que yo voy a tener en la medida que me toque incentivar al mercado a ver si alguien me compra mi activo. En este caso, es importante hacer un análisis de liquidez de los activos que yo tengo en el portafolio y entonces uno puede decir, venga, si yo tengo 10 acciones, yo puedo ir a mirar en el mercado si se están operando 10 acciones más o menos, pues, digamos, para uno determinar, listo, yo veo que el número de acciones que se compran y se venden en el mercado son de 10, entonces yo tengo 10 en mi portafolio, probablemente ahí voy a tener una exposición de riesgo liquidez baja, en la medida que pues, voy a poder vender fácilmente mis 10 acciones. En ese sentido, es importante establecer también esos límites de exposición. Venga, ¿hasta qué momento, cuál va a ser esa sensibilidad que yo voy a tener en los activos que tienen poca liquidez? Acá otra parte, digamos, entre las medidas de riesgo es que se puede definir, digamos que se puede definir límites, se puede definir también, digamos, esos límites en términos de tiempo. Y en esta parte, en términos de tiempo, me refiero a que ustedes pueden definir que en activos de poca liquidez, pues no van a tener una alta rotación en el portafolio precisamente por eso, porque como son de baja liquidez, van a tener un problema en el momento que quieran liquidar la posición. Por otro lado, tienen un monitoreo. En la parte de riesgos es siempre supremamente importante tener un monitoreo constante de riesgos. Siempre uno estar viendo el portafolio, estar viendo la exposición, digamos que el análisis que les digo de variabilidad de precios, de establecer límites de exposición, de ir revisando la liquidez de los activos, eso es algo que tiene que hacer de manera constante. No puede ser un tema que sea solo en un momento, porque precisamente las condiciones del mercado pueden cambiar de forma tal que en otro momento, pues yo pueda tener una afectación. Un activo hoy puede tener liquidez, mañana quién sabe, ¿no? Porque pues siempre existe como esa incertidumbre. En algunos casos en términos de liquidez, pues es importante tener como algunos instrumentos adicionales, porque pues claramente en el momento que yo quiero, digamos, en el momento que un inversionista desea liquidar su portafolio, puede ser porque tiene alguna necesidad de liquidez, ¿cierto? Porque quiere retomar su portafolio, entre otras. Entonces, digamos que no se puede garantizar en qué momento uno va a poder vender el portafolio porque depende de las condiciones propias del mercado. En ese sentido, para atender esas necesidades, pues de pronto en algún momento uno pueda tener ahí como en visto una línea de crédito que permita sufragar esa necesidad de liquidez mientras uno logra vender ese activo. ¿Por qué? Porque esto también es un tema de tiempo, es un tema que cuando un activo no tiene liquidez y yo no estoy dispuesto dentro de esos límites de exposición a perder tanta plata, sino prefiero esperar un tiempo prudencial a que el activo se pueda vender en el mercado, entonces es importante que yo diga, listo, me voy a esperar un tiempo, pero también necesito tener una línea, digamos, de crédito probablemente que me va a permitir solventar esa necesidad de liquidez de manera temporal mientras yo logro vender mi activo. Es una, digamos, de los mecanismos que existen de liquidez. Eso depende, obviamente, de acá depender de también depende del apetito de riesgo. Yo estoy dispuesto a o menos X o Y escenarios. Depende de la tolerancia. La tolerancia es cuánto puedo aguantar realmente, ¿cierto? Y eso lo establece cada inversionista dependiendo pues, de su apetito, tolerancia de riesgo, dependiendo de las condiciones de mercado, dependiendo de una temporalidad en la que yo quiera o invertir mi portafolio, o rotar el portafolio, o también esa temporalidad se define dentro de esas líneas, dentro de esa línea temporal en la que yo necesite liquidez sobre el portafolio. Entonces, esos aspectos son importantes definirlos, importantes uno, digamos, tener una identificación de riesgo y con esa identificación de riesgo uno puede establecer mecanismos de qué debo hacer si se me materializa ese riesgo, como son los que estamos contando acá. El monitoreo, soy reiterativo en esa parte, es supremamente importante y pues va a depender de cada quien cómo la composición del portafolio y sus necesidades puntuales del inversionista. Entonces, con esto terminamos. Pues les quiero dar las gracias a todos.